Hola, ¿qué tal? Bendiciones, este es su podcast Somos de Dios. Es un gusto el poder estar aquí en un episodio más y poder compartir lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hoy me siento muy contento porque me encuentro con alguien muy especial, un amigo, un hermano. Me encuentro con Jorge Alejandro Álvarez. Mi hermano, ¿cómo estás? Antonio, mucho gusto. Agradecidos con Dios por un día más de vida que nos regala y agradecidos, ¿verdad? De compartir un poco con las personas que nos estarán viendo. Lograste llegar a primera división con uno de los equipos de aquí de la ciudad. Cuéntanos la experiencia de ser jugador de primera división, cómo llegaste, cómo fue. Bueno, la verdad que dice que Dios nos dio dones y talentos, ¿verdad? A cada uno de nosotros y como todo niño pienso y creo que es así, que tiene sueños, ¿verdad? Más de querer ser futbolista. Pues en mi caso creo que lo traía de herencia de mi papá, que me cuentan que él jugaba fútbol. Y pues empezamos a jugar un equipo a entrenar, ¿verdad? No a entrenar, sino a correr, ¿verdad? Que nos llevaban a correr. Se llamaba Bantral. Y pues ahí dimos los primeros pininos. Después, creo que cuando cumplía 16 años, conocí a Raúl Dolmo, que era un delantero del equipo Universidad de primera. Y lo conocí y él me llevó a hacer prueba al equipo de primera universidad. Y ahí estuve un par de meses entrenando. ¿Y te terminaste quedando? Te contaré que cuando estuve ahí llegué al equipo de primera. Pero yo tenía un problema, que era un problema de tartamudez. Y me daba fobia y miedo estar hablando como en este momento, ¿verdad? Y eso me hacía que yo me excluyera del grupo o me apartara. Llego y me recuerdo el entrenador Che Altamirano, que le gustó cómo yo jugaba cipote. En ese tiempo solo había gente mayor, ¿verdad? Que era diferente a aquellos tiempos, a los tiempos de ahora. Un cipote de 17 o llega a los 17 años, en aquellos tiempos era, ¿qué anda haciendo este güiro acá? ¿Verdad? O sea que era más difícil llegar antes era más difícil llegar a un equipo de primera. La verdad que sí, por la competitividad que había, por el carácter de los jugadores de aquellos tiempos. Llegar a esas instancias con menos edad era, ¿qué anda haciendo este mico, por decirlo así, verdad? Porque en aquellos tiempos y en todo tiempo el jugador alcanza su madurez de los 20 años a los 25. Entonces los equipos de primera ya quieren jugadores de repente hechos ya con esa madurez, que hoy en día no pasa, ¿verdad? Entonces, pues llegamos ahí, como te contaba, por el problema de la tartamudez. Yo me excluía de cuando me preguntaban tu nombre, yo y tartamudeaba. Entonces eso me hacía que me apartara. Pues de ahí estuve en primera y me mandaron al equipo de Liga Mayor de universidad, ¿verdad? Y en eso pues mi mamá venía a la iglesia, yo no, me traían a fuerza. Pero siempre con la gana de querer estar en primera. Yo como niño decía, primero voy a jugar en Liga Nacional, voy a ser futbolista y después sirvo a Dios. Cosa que estaba equivocado. Pero en ese momento no habías debutado ni nada. No, llegué a entrenar, ¿verdad? Llegué a una instancia donde universidad llegaba a las liguillas en ese entonces, que era un equipazo que tenía, donde estaba Dani Turcio. ¿A quién más conociste? ¿Al Chino? ¿El Chino salió de ahí? Bueno, con el Chino fue más después porque empezamos jugando con él en Liga Mayor, en el Birichichi. Pero cuando yo llego al equipo de primera y a los profesores les gusta, que estaba en ese momento Chaltamirano, estuve con Alberto Domingo Romero, que era un entrenador que le gustaba, venía de Platense y le gustaba jugar con jóvenes, hacerlos debutar. Y él me miró y le gustaba, pero me preguntaba por mi nombre y yo, y eso me decía él, ¿y qué pasa? Habla. Así como hablan ellos, ¿verdad? Sí, un poco fuerte. Entonces me daba más miedo todavía. Entonces yo me apartaba y eso fue al principio una de las cosas que me hicieron que me apartara, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de llegar ahí, me mandaron a Liga Mayor y en el equipo de primera era un equipazo donde estaba Julio González, un argentino aquí en Motagua, Herle Félix, estaban los Traversos que habían venido a Olimpia también, Dani Turcio, estaba Oscar Lago, el mexicano Lago, Juan Rosa Lago, Francis Reyes que venía del Olimpia, o sea, un equipazo que uno
aprendía de esos jugadores. En esa etapa el equipo estaba, ¿qué? En segunda división, en Liga de Ascenso. Liga Mayor, que es antes de segunda. Ah, correcto, sí. Sí. Entonces, pues ahí yo venía a la iglesia, ¿verdad? Mi mamá me traía. Y yo tomé una palabra que me recuerdo que está en Isaías, que el Señor en sueño me la dio, sin saber Biblia. El Señor me llevó a Isaías 50 y lo quiero compartir, ¿verdad? Dice Isaías 54, mira Antonio, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Tomé este versículo, el Señor me lo regaló en sueño, me recuerdo yo, mi mamá me traía fuerza, pero el Señor me empezaba a hablar de este niño, yo no sabía. Y tomé este versículo, yo con mi problema de tartamudez, y pues lo fui tomando para mí, que al pasar del tiempo, sin darme cuenta, ya no soy tartamudo, dije yo, un tiempo. Pero siempre recordabas ese versículo. Siempre lo he tomado. Que por decirlo así, es como el primer milagro que Dios hizo en tu vida. Sí, quitarte la tartamudez. Sí, fue uno de los milagros que a veces yo comparto con la gente, y a veces lo hago más personal, ¿verdad? Que cuando platicamos, conozco a alguien y platicamos, y de repente Dios pone esas conversaciones así, amenas, y ahí se me fue quitando aquello, ¿verdad? Sin darme cuenta, pues, y yo estando en Liga Mayor, siempre fui un prospecto para primera. Siempre, cada año que terminamos, siempre me querían mandar a primera, porque ya me habían visto los entrenadores. Yo jugaba como lateral, pero en ese tiempo yo jugaba como carrilero, que era difícil encontrar de esos jugadores que jugaban de esa manera, como lo hacía Motagua en ese tiempo con Reyes y con Guerrero. Ibas y venías. Sí. Es un desgaste físico como jugador, pero es algo bonito porque jugás como delantero, volante y como defensa. Entonces, tu condición física tiene que ser excelente, buena. ¿Sí? Entonces, así, ¿verdad? Estuve y siempre, pero yo tenía 17 años. Y en el equipo universidad había unos amigos de 25, 24, 23. Entonces, siempre mi oportunidad, me di cuenta yo después, ¿verdad? Al pasar del tiempo, los mandaban a ellos. De repente me pedían a mí, pero mandaban a mis otros compañeros porque ya estaban como de salida, de 24, 23 años, y les querían dar una oportunidad. Correcto. Y me recuerdo que él siempre trataba de ayudarme, nunca me lo dijo, pero trataba de ayudarme, pues él tenía un amigo en común, que era de la iglesia, ¿verdad? Del Ministerio de Dios Proveerá, donde pertenecemos, que el amigo de él en común era el profe Lucas, que él tenía el Ulúa, donde salió Juan de García, Lucas. ¿Verdad? El profe Lucas. Entonces él le contó a mi papá un día, me cuenta a mi mamá, yo no me di cuenta de eso, que a mí me iban a subir a primera yo teniendo 18 años. Pero él no me comenta a mí. Ya después que pasan sucesos, mi mamá me comparte eso a mí, ¿verdad? Pero tiempo atrás, yo me recuerdo que en ese proceso que estamos ahí, voy a cumplir 18 años, me convocan a un centro de pilotos de la sub-20 para unos preolímpicos a Nicaragua. Y en eso estamos en el combinado. Pues íbamos como 6 compañeros, que éramos la base universidad, porque éramos los campeones, donde el equipo que todos los profesores de primera tenían la mirada. Yo no estuve en segunda, yo solo de Liga Mayor a primera, y así me mantuve en primera, iba a entrenar en Liga Mayor, nunca estuve en segunda, sino que de Liga Mayor siempre me querían para primera, ¿verdad? Que es Liga Mayor, segunda y de segunda. Correcto. O sea que vos eras Liga Mayor, pero también entrenabas con el equipo de primera. Sí. O sea que estaba inscrito también en el equipo de primera, solo que nunca debutaste. En ese entonces lo tenía el profesor Nazar, era dirigente de la Autónoma, hoy es entrenador, en aquel tiempo él era dirigente. Entonces a él le decían que nos vendiera a nosotros, que nos repartiera, porque era un equipazo que era para estar en primera división. La mayoría estuvo, pero no todos se mantuvieron, porque no es llegar, sino el mantenerte, ¿verdad? Mantenerte en una posición estable, ¿verdad? Como un jugador, porque ya cuando llegamos nos creemos, y ya el orgullo, la soberbia, el ego. Dinero, empieza a llegar dinero, claro, mujeres, todo. Ya empiezas a salir a jugar, te dan dinero por ir a jugar a otros lados, burocrática. En esa salida a ir a jugar, porque vos lo hacías también. Sí. ¿Cuánto te pagaban? Pues
a mí no me gustaba cobrar, por lo que te decía, por mi problema de ser callado aparte, pero con mis amigos que me llevaba, sí, ¿verdad? Ellos sí cobraban, pero cuando nos llevamos 200 pesos, 250. ¿Qué año? 2005, 2007, por ahí, ¿verdad? Pero ya era algo, te jugaba varios partidos, me imagino. Sí, no, pasamos jugando hasta 2, 3 partidos los domingos en campo grande, después en la noche futbolito y así. Fíjate que yo no era de esos, pero empecé a conocer a unos amigos yo solo entrenando. Yo era bien aparte que solo entrenaba y me cuidaba porque descansaba, porque me gustaba rendir. Pero empecé a conocer a unos amigos, salude a Israel, Funes. El vago. No, broma. Y empezamos a jugar con ellos y ellos me empezaron a sacar. Entonces ya empecé a jugar, empecé a tener otros desgastes, empecé a tener lesiones, te empecé a golpear y eso ya te va mermando un poco en tu condición cuando tenés el sueño de querer ser un jugador de primera, ¿verdad? Y esto te complica un poquito. Pero Dios es bueno y en medio de eso pues estuvimos en ese combinado de la sub-20 y me recuerdo que tenían para llevarme a mí. Pero en ese tiempo el profesor que nos tenía se llamaba Castelli, me recuerdo él era de Motagua. Y pues a mis compañeros como a Isaula, como a Luis, a los 6 que éramos base de universidad, a ellos le dijeron, después me doy cuenta yo, el profesor vino y le dijo a ellos, quédense en segunda de Motagua, porque no nos querían comprar como jugadores, sino que nosotros se terminaba el contrato, por decirlo así, y ellos jugando en segunda, entrenando, los iban a subir a primera. ¿En ese tiempo qué costaba la ficha de usted? ¿La tuya qué costaba? Bueno, yo me recuerdo que a mí de entrar a la universidad me compraron por unos conos y unas pelotas para el equipo. Eso. Entonces, era un poco nada que ver con las exuberantes contrataciones de hoy en día. Bueno, en equipos pequeños, pues me imagino que se manejan cantidades bajas, pequeñas. sí. Pero en ese tiempo, ¿qué costaba tu ficha? Que ustedes decían, no, que véndanos, que esto, que lo otro. Pues, como te digo, uno no tenía el conocimiento de eso a esas alturas. Pero después te dabas cuenta. Entonces yo me di cuenta que nos compraron por un par de pelotas y por unos conos. Costa de unos 500, 1000 lempiras en aquel tiempo que era... No valía mucho usted. Sí, no valía mucho. Alejandro, Sí. pero toda esta etapa de futbolista que te la viviste entre el equipo de primera y Liga Mayor, ¿cómo llegas a Dios? ¿Cómo llegas? Porque Pues, tuviste una lesión que ahí fue un parteaguas que tomaste decisiones y vos dijiste, no, esto, sigo aquí. ¿Cómo fue la cuestión? Pues sí, por medio de la lesión, porque en lo que, como te digo, el sueño que quiero tener, el sueño que no se lo compartió a nadie, yo soy poco para hablar, pero gracias por la entrevista y por el podcast que estamos haciendo, nos da la oportunidad de darnos a conocer y yo he sido de pocas palabras, por lo que te digo el problema, pero en mi corazón siempre estuvo que yo quise jugar fútbol para ir a la casa de mi mamá. Nunca se lo conté a nadie, solo estaba en mi corazón, Dios lo sabía. Yo no quería jugar fútbol por la fama, por el dinero, sino porque en esa etapa de mi vida, de mi niñez, que yo era tartamudo, que había muchos miedos, donde yo me sentía, como se dice, como un pez en el agua, era un campo de fútbol. Ahí me olvidaba de todo, quería jugar, quería aprender, quería hacer esto y quería hacer lo otro, con el sueño de llegar a primera. Y más que de llegar a primera, sí, para jugar y para darle la casa a mi mamá. ¿Verdad? Eso era lo que había en mi corazón. Ese era tu sueño. Y todo esto pasa, Antonio, por la lesión. Cuando estoy en la sub-20, ya me quieren subir. Llega Vargas del Olimpia a universidad. Hacemos un colectivo con Liga Mayor y Primera. En eso me mira él, yo juego como lateral. Mira mi condición física y mira cómo yo juego, porque era un jugador que jugaba de primera. Me gustaba casi no agarrar mucho la pelota, excepción de que fuera necesario, ¿verdad? No tenía tanto drible, pero era un jugador que, a pesar de para la posición mía, era un jugador que no me gustaba esperar la pelota, sino que bajarla. O sea, jugar con elegancia, pues sí, tratar técnica, de bajarla. Tenía técnica, me gustaba. Vargas miró eso y Vargas me quiere llevar a primera, pero no como lateral, sino como contención por mi estatura, ¿verdad? Que en ese tiempo era un poco más delgado, pero era bien recio para jugar. Entonces vino el profesor Javier y me dijo, mira, Vargas te quiere como jugador, como contención en primera. Y le digo, profe, nunca he jugado. Pues agarró la pizarra y me enseñaron a hacer los movimientos. Pues en esto
en una jugada así que se da tan irreal, por decirlo así, porque yo le gané la posición del balón. Y en lo que me da, el golpe me viene a la rodilla y se me inflama el hueso. El profesor cuando caigo me dice, Álvarez, ¿verdad que la rodilla? Le digo, no, profe, no. Pero al llegar a mi casa el hueso se me salió, se me desinflamó. Y estuve 3 semanas así, que no podía mover el pie. Pues con mi amigo Israel, que conocía, en ese tiempo estaba viva la kinesióloga Anita, que era de Motagua, me puso unas inyecciones, pues pasó me recuperé. En ese tiempo hacían de Necaxa primera, me dicen mis amigos, volví a jugar, Alejandro, volví. Yo desistí, Antonio, en ese tiempo sufro la lesión y le digo, Señor, yo venía a la iglesia, pero no lo conocía tanto, quiero jugar fútbol, tenía este sueño, pero no quiero que se haga tu voluntad en mí, porque yo lo que quería era jugar fútbol primero y después conocerlo a él. Se da la lesión, pues yo desisto de jugar fútbol. Le digo, Señor, quita de mi corazón la pasión al fútbol. De ahí dejé, y salí a jugar con los amigos de la iglesia y todo, y me invitaban a jugar. Pero había caído en aquel que yo llegué al punto de quererme quitar la vida. Que en depresión, caíste en depresión. Sí, porque era mi sueño. Era más que mi sueño el darle la casa a mi mamá. Eso porque éramos de bajos recursos. Vivíamos con mi tía en mi casa, gracias a Dios ella siempre estuvo para nosotros, tenía dinero en su casa y ahí vivíamos, pero yo quería darle la casa a ella. Entonces pasó la lesión y desistí, le dije al Señor, verdad, que quitara mi sueño pues de no andar jugando fútbol. Quiero compartirte este versículo donde dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me encontré con este versículo, Antonio, donde entendí que los pensamientos de Dios son otros. Yo quería unos. Tu sueño era ser futbolista y me miraba muy noble para darle una casa a mi mamá. Pero creo que Dios todo lo hace con un propósito. No sé dónde hubieras ido a parar, pero todo pasa por algo y de repente la lesión. Sí, Antonio, fíjate que comparto lo que me compartiste en este momento de que a veces tenemos pensamientos, y vos dijiste algo muy clave hace unos minutos atrás, donde se da esto de las mujeres, salir con los amigos. Yo de vicios no fui, casi no miraba, tenía el espejo en mis amigos y no me gustaron los vicios, pero algo que sí que lo comparto, nunca lo he compartido tan bien, pero gracias a la oportunidad que se da, yo he sido perseguido por la mujer. Y yo dejé de jugar por eso, no quería seguir en el ámbito futbolístico por eso, ¿verdad? Porque a mí me gustaba cuidarme físicamente y sentía que eso atraía a la mujer, ¿verdad? Porque se da. Y yo dije, Señor, no quiero esto. Tenía miedo a las enfermedades, a fracasar, ¿verdad? Yo de niño le dije al Señor, Señor, yo quiero conocer a mi novia y que sea mi esposa, esa persona, no quiero andar aquí, andar allá, ¿verdad? Tenía ese miedo, ese temor de fracasar. Y te contaré y abriré mi corazón que en una oportunidad, estando con un amigo, había una chava que yo le gustaba, una mujer con un cuerpazo, por decirlo así, ¿verdad? Hablando. Y me recuerdo que la muchacha tenía SIDA. A este tiempo no sabíamos. Pero yo, como te digo, tenía ese problema que era bien callado, no me gustaba hablar. Pero tenía un amigo que él jugaba en Melgar, existía ese equipo Melgar. Y yo me llevaba con él. Conocemos a esta muchacha que a él le gustaba, él le gusta porque con una mujer con cuerpazo. Y ella tenía SIDA. Yo el único sobrenombre que tenía en ese tiempo era Pelón, porque a mí siempre me gustó respetar a las personas. Y así te conoces, el día de sí, Pelón. porque a mí no me gustaba dar mi nombre pequeño. Entonces solo Pelón, porque no me gustaba dar por mi tartamudez. Pero ya el Señor quitó esto, pues ya empecé a la gente a tratarla por usted, por su nombre, porque siempre me gustó que me trataran así por mi nombre. Entonces ya empecé a dar mi nombre. Pues cuando se da esto, me dice, ¿qué están haciendo ahí? Cuidadito, que ella tiene... Y ella nos había aguantado nosotros a acostarnos con ella, nosotros dos. Pero ella sabía también. Y pienso yo que ya Dios metió su mano, que si nosotros, con mi amigo, nos hubiésemos acostado con ella, te contaría que no estaría aquí con vos compartiendo esto, ni con las personas que nos van a ver o que nos están escuchando. Pero aquí es donde nos damos cuenta de los planes y propósitos que Dios tiene y que Dios es real, que Dios es bueno.
y que Dios tiene planes bonitos Pensamientos de bien. y pensamientos de Planes bien de para bien y nosotros. no de mal. Que te digo que si hubiera llegado a la Liga Nacional también, yo pienso y medito, todo este tiempo he estado meditando que no estuviera. Me hubieran matado tal vez por mujeres, porque imagínate uno sin tener la fama, por medio de los amigos, conocer mujeres, vas aquí, las mujeres te buscan, y yo tenía miedo a eso porque yo siempre me salían mujeres mayores que mí, me ofrecían carros, me ofrecían casa, ¿verdad? Cosas que yo a mi mamá hace un tiempo acá le conté, que a nadie se lo he contado, pero... Ahí estaba la casa de tu mamá. Pero sí, ahí estaba. Pero decía yo, ¿cómo me voy a meter con una mujer que yo quiero, pero no es la que amo, ni con la que quiero compartir mi vida? ¿Verdad? Se extendieron este montón de oportunidades, pero no eran las correctas. Correcto. ¿Verdad? Como le dije yo a una de ellas, cualquier hombre no desprecia estas oportunidades, pero yo sí un día le dije a una de ellas, Dios aquí nos puede bendecir. ¿Verdad? Una que me dijo, vámonos para los Estados Unidos, yo le doy todo. Y le dije yo, no, arregle sus cosas y Dios aquí nos va a bendecir. Para mí, Antonio, quiero compartirte esto y a la audiencia que Dios así ha sido con nosotros a pesar de todo este sueño, proceso que quería darle la casa a mi mamá de fútbol. Pues Dios no me la dio de esa manera, me apartó del fútbol. Y yo me recuerdo y lo tengo y yo he conocido a un Dios proveedor, a un Dios fiel, a un Dios bueno. Y de eso comparto con la gente que mi papá falleció hace un par de años y en medio de la enfermedad fue un proceso muy difícil. Yo dejé de trabajar por cuidarlo a él, su amputación de pierna, que ustedes lo conocieron, lo vieron. Pero yo fue tan bueno que en medio de todo ese proceso donde no teníamos ni un 5 con las manos cruzadas, donde yo lloraba y le decía al Señor, primero una sobrina, mi prima, le compra la casa a mi tía. Nosotros habíamos comprado un terreno con mi papá en un lugar, ¿verdad? Que hace como un par de años, pero no lo pensábamos en él, solo lo habíamos comprado. Viene mi prima, le compra la casa a mi tía, y de esta manera, pues nosotros ya no era lo mismo con mi tía que se va con mi mamá a nuestra prima. Vaya, mis hermanas llorando, pero yo siempre le he creído al Señor, he sido un hombre de fe. Y le he dicho, Señor, bueno, si esta es la manera, yo solo, no le compartía a ella, sino que yo solo con Dios en mi corazón. Decía, Señor, si de esta manera tú nos vas a sacar de aquí es porque tú tienes un propósito, ¿verdad? Como le dice tu palabra y como has hecho todo esto. Me recuerdo que mis hermanas decían, vamos a ir a comprar de madera, a construir de madera, perdón. Y él decía, no, vamos a construir de material con lo poco que yo tengo y con lo que vamos a hacer. Mi mamá podía hacer sopa, tamales. Entonces le decía, mami, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo hablando con ella, mi hermana no lo sabía. Pero Dios fue tan bueno que Dios fue moviendo piezas, Antonio, y empezamos a construir. Y pues de esta manera Dios vino a darnos Al la día de hoy casa. al día de hoy ya tienen sus casas. Tenemos nuestra casa, ¿verdad? Cada quien, los hermanos también. Sí, pues tenemos un terreno grande. Y me recuerdo que mi papá en sus últimos días, él me decía, mira, hijo, mis hermanas mayores estaban casadas, yo tengo 4 hermanas, yo soy el único varón. Y la que es Nancy y Mayra, la menor, a la que yo le sigo, y a la menor no tenían sus casas. Y las mayores sí, ya estaban casadas y con sus casas, pues me dice mi papá, mira hijo, démosle la casa, démosle un pedazo de terreno a tus hermanas. Y no, papi, está bien, es su decisión. Y yo cumpliendo los deseos de él, porque él ya estaba en sus últimos días por la enfermedad, ¿verdad? Miró su casa construida. Y eso fue algo que me alegró mi corazón y por algo que luché, de que él mirara su casa, que él era un sueño porque tuvo oportunidades para comprar su casa, pero él tenía otros sueños de comprar taxis cuando lo corrieran de su trabajo, ¿verdad? Tenía 20 años de laborar en una empresa. Pero casa no tenía. Casa no teníamos, porque él la quería comprar de un solo y comprar taxi. Él me decía, aprendí a andar en carro para cuando yo salga del trabajo, yo voy a comprar con el dinero que me den taxis y la casa. Ese era el sueño de él. No dejarnos sin casa, sino que, pero de esa manera era su sueño. Correcto. El de nosotros era de otra manera, pues pasaron estos procesos, ¿verdad? Y Dios fue tan bueno que en medio de esto que miramos gris, negro, que no mirábamos cómo hacer, qué vamos a hacer, Dios fue abriendo camino en medio del desierto de la sequedad, fue tocando corazones de personas como lo hizo con Faraón, ¿verdad? Con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y miramos, ¿verdad? Cómo Dios
obró a nuestro favor. Al día de hoy ha valido la pena todo el seguir a Jesús. Te diré que a ti y para todos creo que es lo máximo, Antonio. Creo que, como dice el anuncio de Mastercard, esto no tiene precio. Y yo he pensado y creo yo, y no sé si estaré equivocado, Antonio, que cuando más queremos es cuando más cuenta nos damos del gran vacío que tenemos. Porque en lo que tú quieres llenar algo, si esto ya está lleno, ¿para qué lo voy a llenar? Si ya Dios lo llena todo, como dice el canto, ¿verdad? Que Él es la plenitud, que lo llena todo. Sí, a veces necesitamos cosas, pero Dios se encarga de ellas, Dios va supliendo. Y para mí ha sido, te diré, lo mejor. Yo sé que si hubiera jugado fútbol y hubiera conquistado qué títulos o qué sé yo, ¿verdad? No estuviera aquí, ¿verdad? Yo sé que estuviera muerto, yo sé que lo sentía en mi ser por las cosas que se daban, pero ha valido la pena, Antonio. Te lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad y de lo más profundo de mi corazón, que sí, que nuestra vida de cristianos altos y bajos, siempre estamos nunca en línea recta, siempre estamos cabizbajos, estamos tristes por situaciones que pasamos, pero siempre se me viene esa parábola donde Dios extendió su brazo para sacar a Pedro del mar cuando caminó sobre las aguas, ¿verdad? Que siempre vamos a estar así. Hay pensamientos, hay sueños, que nosotros nos dibujamos la vida y decimos, vamos a hacer esto y lo otro, pero lo que leías, que Dios tiene otros pensamientos aún más altos. Los pensamientos de Dios, y de repente para nosotros es como que es difícil, pues, porque Dios nos hace pasar por procesos que a nosotros no nos agradan, pero al final todo es para bien. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Mi hermano, es un gusto haber estado, haber platicado. Sé que hay mucho. Después de ese milagro que era tartamudo, este hombre habla y habla y habla y habla y habla. Sí. Pero es una bendición a nuestras vidas, Alejandro, así que un gusto. Que Dios te bendiga. Antonio, un placer también y para los seguidores, ¿verdad? Dios tiene planes y propósitos mejores que los nuestros. A veces nosotros queremos conquistar el mundo, como dijeron aquellos dos ratones, ¿verdad? ¿Qué haremos hoy? Conquistar el mundo, ¿verdad? Pero dice Dios, estos son mis planes, son perfectos, agradables y son buenos. Un placer, muchas gracias y bendiciones para todos. Saludos a todos, bendiciones. No se olvide suscribirse, compartir este mensaje para que pueda llegar a más personas. Bendiciones.